El tal rancho estaba situado en la falda del monte, entre Chalco y Texcoco, y era necesario costear por estrechas veredas el alto y majestuoso cerro del Telapón, para dar con la casa, que era amplia, con extenso corral, 8 o 10 piezas, 2 eras, una troje grande y un portillo con su cercado, y guardaban el edificio, de uno y otro lado, 2 torreones con almenas y troneras, como si fuese una fortificación de la Edad Media, pero todo en un estado de abandono y de ruinas que materialmente se caían las paredes a pedazos. De las 8 piezas, 2 apenas eran habitables, pues las demás tenían las vigas vencidas y podridas y amenazaban con desplomarse. La troje destechada, la gran puerta de entrada destrozada y los temibles torreones inclinándose a la izquierda, con los pedruscos descubiertos y amenazando caer sobre el que junto a ellos pasara. En el cuarto de raya había una mesa de cedro, un estante, manojos de llaves, arados, coas, palas y barretas, pero todo mohoso, y el suelo y las paredes con espesas telarañas y capas de polvo. Aquella casa y sus oficinas, situadas en una meseta de la montaña, estaban rodeadas de un bosque tan espeso y frondoso que con todo y el sol radiante de los días de primavera aquel lugar era oscuro, pues las copas de algunos fresnos viejos, formando como un colosal paraguas, daban constantemente sombra a la casa. Un ambiente húmedo y perfumado, con las resinas de los pinos y oyameles, producía una sensación indefinible en los nervios. La soledad y el silencio, que sólo eran interrumpidos por la corriente de cristalinos hilitos de agua que aquí y allá tropezaban con las piedras, aumentaban el extraño encanto de ese rincón de la montaña. Evaristo no hubiese dado con el rancho ni aun adivinando dónde estaba, si no hubiese sido conducido por el administrador de la Blanca, que solamente le fue a dar posesión. «Porque lo veo, lo creo», le dijo el administrador, mientras Evaristo descargaba una mula en que había conducido 2 cajas que contenían ropa y provisiones, pero no pensaba que hubiese quien se arriesgara a quedarse en este rancho. Más de 4 que han venido, al encontrarse en esta escondida soledad, se han ido para atrás y se han devuelto conmigo a la hacienda. La verdad es que tiene usted más valor que el que mató al animal. Con que, amigo, nos veremos, que tengo que estar en la hacienda antes de que anochezca, y las subidas y bajadas no dejan de ser peligrosas por los derrumbaderos, que ha visto usted que no faltan. Un tropezón del caballo y a la eternidad, para ser pasto de los lobos y coyotes. Evaristo, que encontraba el rancho que ni mandado hacer para la ejecución de sus siniestros planes, sonrió como burlándose de las observaciones del administrador y le contestó: «¿Qué quiere usted, amigo? Los pobres tenemos que acostumbrarnos a todo, y cuando es uno hombre de bien y tiene 4 tlacos, es fuerza trabajar. Si los ladrones vienen, para eso son las pistolas que le compré a usted y el fusil que me ha prestado. Se gastarán las paradas de cartuchos y esto es todo». El administrador apretó de buena gana la mano de Evaristo, asombrado de su valor y de su honradez, y pronto desapareció en el recodo de la vereda. Cuando Evaristo acabó de descargar la mula y de desencillar su caballo, los condujo a la caballeriza y los ató al pesebre, una verdadera madriguera de murciélagos que comenzaban a removerse, pues era ya la hora del crepúsculo. Espantaban al caballo y a la mula y zumbaban sus alas muy cerca de las orejas del tornero. Echóles maldiciones como salidas de tal boca y volvió, con sus espadas, dando tajos y reveses al aire, sin más resultado que espantar más aquella numerosa colonia de ratones viejos, como les llaman los muchachos, y que hacía años estaban en tranquila posesión de la caballeriza. Reflexionando en lo inútil de su lucha, Evaristo pensó que había olvidado 2 cosas muy esenciales, que eran una ración de cebada y algunas velas. Como la tarde se le iba toda prisa y presagiaba una noche negra, se apresuró a terminar pronto lo que tenía que hacer para medio arreglar su instalación. Con una de las viejas coas cortó del monte pasto suficiente, limpió la basura del pesebre lo mejor que pudo y dejó cenando a los animales, ya menos espantados del aleteo de los murciélagos que sin cesar entraban y salían. Registró con más atención las piezas de la casa, que las sombras crecientes de la tarde hacían más lóbregas y tristes, y lo mejor que encontró para pasar la noche fue un rallador, que tuvo que despojar de los montones de basura que con las palas arrojó al patio. Tendió en un rincón sus armas de agua y sus frazadas, colocó en vez de almohada su silla de montar, y con esto pasó el mal humor que le causaron los murciélagos, creyendo que iba a dormir como un patriarca.
la falta de velas la supliría haciendo una buena alumbrada frente a la puerta del cuarto, lo cual contribuiría a disipar la humedad. Afanado y distraído con estos trabajos, pasó el tiempo sin sentir. Cerró la noche, efectivamente negra y húmeda, y comenzaron a escucharse los ruidos misteriosos de la montaña. Hasta ese momento no reflexionó Evaristo en que estaba solo, enteramente solo en medio de aquel monte espeso y como secuestrado e incomunicado con el resto del mundo. ¿Encontraría al día siguiente el camino para volver a La Blanca o a Texcoco y proveerse de tantas cosas como le faltaban? Esta duda lo hizo estremecer. No todas las veredas, formadas únicamente por el paso de los toros y vacas, estaban bien marcados. Además, había puntos donde se dislocaban 3 o 4 senderos, necesitándose descender hasta el fondo de las barrancas y subir por el lado opuesto, donde continuando la vereda a la izquierda y a la derecha, no se sabía cuál camino se debía seguir para llegar a Texcoco o a La Blanca. Con las provisiones que había traído en una de las cajas tendría tal vez para 8 o 15 días, pero si el administrador o alguno de los criados de la hacienda no lo venían a ver, ¿qué haría? En el bosque abundaban conejos, liebres, venados, y los árboles estaban cuajados de pájaros. Aunque no era cazador, algún animal había de matar con el fusil o con las pistolas. Esta idea lo tranquilizó, y fiado en su memoria y en las prácticas de la vida campestre que había adquirido durante su residencia en la hacienda del conde del Saúz, estaba seguro que encontraría el camino a la mañana siguiente. Se traería un par de indios de la montaña que conocieran los senderos y encrucijadas y le servirían de compañía y de criados y peones para comenzar los trabajos agrícolas a que de pronto tenía que dedicarse para el desarrollo de sus planes. Evaristo soltó una carcajada burlándose de su pueril miedo y haciendo un guacal con las ramas y leña que recogió en el monte, intentó darle fuego y mantenerla alumbrada la mayor parte de la noche. Si logro que Cecilia, dijo en voz alta, me quiera o la engaño, me la robo y la traigo aquí. ¿Quién la sacaría de mis uñas? Ni todo Dios con su gran poder. Mía y no más que mía, y aunque grite y se desespere, nadie la oirá. Y yo, además, adiestraré a mis indios para que cuando llegue el caso, me ayuden. No es tan fácil, continuaba hablando y tratando de encender el fuego. Cecilia no es de esas mujeres que como corderos se dejan apalear y matar, como Casilda y Tules. Se defenderá y podrá hacer que ella me mate a mí. Además, es fuerte y atrevida, y en una lucha cuerpo a cuerpo, quién sabe cómo iríamos. Se necesita un bebedizo que la haga dormir, que cuando menos le quite las fuerzas. Ya pensaré. El boticario de Chalco, que me debe 20 pesos y que sin duda está arrancando, pues no me ha pagado como otras veces. Podrá proporcionarme algo. Le diré que no duermo, que ya veremos. Cecilia tiene que venir de un día a otro a este rancho, pero yo lo pondré limpio y arreglado como ella tiene su casa. Si diera la casualidad de que encontrase pronto a Casilda, no sería tan malo. A esa, a cuartazos la haría andar, y con todo, esa la única que de veras quiero y que me hacía trabajar y ser hombre de bien. Pero esos eran otros tiempos, y no hay que acordarse de ellos. Evaristo el tornero, el que tenía la tontera de dedicarse un año entero en hacer una almohadilla para que un roto arrastrado le diese bastonazos en la calle de Plateros, ya no existe. Ya verán ese roto y sus iguales lo que se les espera conmigo. En estas y otras reflexiones pasaba el tiempo. Evaristo estaba a punto de acabar con su yesca y con el manojo de pajuelas que tuvo la precaución de traer, y la leña y ramas húmedas no podían arder. Oscura completamente la noche, Evaristo entró a tiendas a las piezas a buscar palos, leña o siquiera basura seca para alentar la hoguera. Y no encontró más que la única silla quemable en el rayador, pues era una especie de butaca de baqueta. A punto de concluir la última pajuela, un trozo de silla que había hecho pedazos contra el suelo prendió fuego y en breve hizo una buena alumbrada, entrando de nuevo a las piezas a buscar alguna otra cosa a fin de que durase toda la noche, hasta que tropezó en lo que había sido comedor con un estante de pino apolillado. Con facilidad arrancó una puerta que hizo rajas con la barreta y en breve logró un fuego que alumbró las negras profundidades del espeso bosque. Evaristo, fatigado, se sentó junto al fuego a meditar y combinar el giro que debía dar su vida para llegar a los dos resultados a que aspiraba: Cecilia y dinero. Pero mucho dinero, porque la lujuria y la avaricia se habían apoderado por completo de su alma. A cosa de medianoche, los aullidos de los lobos y coyotes que al principio había escuchado muy lejanos y en los que distraído con sus maquinaciones no había fijado su atención,
se hicieron más perceptibles y cercanos, mezclándose de vez en cuando con algún rugido de tigres. Evaristo no había pensado en las fieras que abundaban en ese monte, olfateando carne que devorar y atraídos por la lumbre andaban ya muy cerca. Entró al cuarto en busca de las armas y resolvió sostener la lucha. Una hora después los enemigos estaban muy cerca y en gran número. Evaristo disparó hacia el punto donde le parecía, por el terrible y descompasado concierto, que venía el ataque, sin más resultado que aumentar la furia. «¿Sí será mi suerte morir devorado por estos animales feroces?», se dijo. Evaristo era un hombre compuesto de miedos pueriles y de atrevimientos salvajes. Todo campesino sabe que, si las hogueras atraen a las alimañas del monte, también le tienen miedo al fuego, y que es un resguardo estar junto a él. En el pánico que le sobrecogió y que lo hizo temblar, lo mejor que pensó fue apagar la hoguera con tierra y entrar y encerrarse en el cuarto, sin pensar que las víctimas deberían ser el caballo y la mula, cuyo albergue no tenía sino unas trancas débiles y carcomidas. Atrancó bien con las barretas y palas, y no contento con eso, arrimó la mesa contra la puerta, y considerándose seguro y fatigado por otra parte con la caminata y trabajo, se echó en su improvisada cama y no tardó 10 minutos en dormirse. Un punzante dolor, como si le hubiesen picado en el muslo con una lesna, lo despertó. Acudió con la mano y un piquete igual en el dedo lo hizo saltar y sentarse. Un tercer piquete en una nalga lo hizo poner en pie y lanzar un grito de dolor y de rabia. Por sus piernas y espalda sentía la carrera de los alacranes. Se quitó precipitadamente la camisa, haciéndola pedazos, no sin recibir 3 o 4 lancetazos más. En sus calzoncillos había un nido de cochinillas y de multitud de insectos que se habían criado con la humedad y basura de aquel cuarto, donde hacía 5 años que no había entrado alma humana. Pero un ruido seco y acompasado, que cesaba y volvía a comenzar, le indicó que había debajo, tal vez de su silla de montar, una culebra de cascabel. Evaristo se llenó de horror, se encomendó a Dios y se puso a llorar como un niño. «Es el último día de mi vida, voy a morir aquí encerrado en esta tumba y matado por estas culebras, pues muchas debe haber en esta infernal caverna». No se atrevía a dar un paso y escuchaba con horror el ruido de los cascabeles, ya por un rincón, ya por otro. Se figuraba, y con razón, que el suelo estaba lleno de serpientes, y un paso sobre alguna de ellas era la muerte instantánea y segura. Algo tenía que hacer. Le ocurrió una idea salvadora, y fue subirse a la mesa, descalzo, con el calzón blanco desgarrado. ¿Cómo atravesaría desde su rincón hasta la puerta donde había colocado la mesa sin ser mordido? El ruido cercano del cascabel le dio ánimo. Se movió a tientas y con dificultad, pues se le había vuelto el cuarto de arriba abajo. Logró encontrar la mesa y trepar en ella. El peligro y susto que le causó la certeza de que había cerca de él serpientes que mataban con su mordida, ocasionando horas de horribles ansias y tormentos, le habían hecho olvidar los piquetes de los alacranes, menos venenosos en la tierra fría, pero que le causaban dolores agudos y un escalofrío que era más fuerte que hallándose completamente desnudo y de pie en el único refugio que le reservó la Providencia, siempre compasiva aún con los más endurecidos criminales. ¡Qué noche! El viento chiflando por las rendijas de la puerta vieja y casi desarmada del cuarto, los rugidos de los tigres y los descompasados aullidos de los coyotes que se disputaban la carne de la mula y del caballo, en los pocos instantes de silencio, el ruido monótono y aterrador de los cascabeles de la culebra. Evaristo, dando diente, con la cabeza como un volcán y la lengua espesa y gorda que no le cabía en la boca, ¡qué noche! Los minutos le parecían años y las horas siglos. En medio de esta oscuridad y terror, Evaristo veía clara y distintamente el cadáver de Tules, con sus ojos azules y resignados, derramando borbotones de sangre por el ancho agujero de su herida. Entonces creía estar ya en el infierno y que el sol no volvería a salir. Se figuraba que llevaba años de estar temblando y esperando la muerte, subido y como clavado en aquella maldita mesa. Número 44. Evaristo se convierte en un honrado agricultor. El sol salió, como de costumbre, despertando a los pájaros cantores, pintando de esmalte verde las hojas de los árboles, húmedas con el rocío y de variados azules de las lejanas montañas. Las fieras y alimañas, saciadas con su banquete nocturno, volvieron a sus madrigueras, y la culebra de cascabel entró en su agujero.
esperando cazar un ratón u otro animalito, ya que no había tenido el acierto de morder un talón del réprobo que vino a turbar su reposo. La luz hizo un bien a Evaristo, que fue recobrando no solo su ánimo sino sus feroces instintos. Descendió sin embargo de la mesa con mucha precaución, abrió la puerta de par en par, registró cuidadosamente su ropa y calzado para cerciorarse de que no quedaba pegado ningún alacrán. Se vistió y salió a la caballeriza. El caballo y la mula, mal atados al pesebre, seguramente en los momentos en que fueron cercados por los lobos y tal vez por un tigre queriendo huir o defenderse, se ahorcaron con el cabestro que tenían al cuello y fueron pasto de las fieras. Del caballo no quedó más que el esqueleto. De la mula había todavía una mitad que serviría para la cena de los lobos en cuanto se hiciera de noche. Lo que los pobres animales sufrieron al ser devorados lentamente a mordiscos no se pueden imaginar sin dolor y lástima, pero a Evaristo no le pasó por la imaginación eso, sino que echando un juramento contra los coyotes, contra los alacranes y sobre todo contra la culebra de cascabel, a la que se proponía buscar y matar, pensó en la pérdida de los 25 pesos que le había costado la mula y de los 40 que había dado al administrador de la Blanca por el caballo. ¿Qué hacer? ¿Pasar otra noche terrible como la que había precedido? Imposible. Las culebras y los alacranes saldrían de sus agujeros y lo devorarían. Los lancetazos de los alacranes se le habían inflamado y sentía, no obstante, lo fresco de la mañana, que tenía fiebre, y la lengua torpe, gruesa y seca. Lleno de miedo, recogió sus arneses y frazadas, las colocó sobre la vieja mesa que fue su tabla de salvación y resolvió ponerse en camino. Cuando vino a tomar posesión del rancho con el administrador, andando a buen paso, dilató cosa de 5 a 6 horas. A pie necesitaría doble tiempo. Sabría el camino, se extraviaría y caería en una barranca. Quién sabe, todo lo prefería antes que pasar la noche en el cuarto de raya de la famosa finca de los coyotes. Echó a andar con sus pistolas ceñidas en la cintura y jorongo, dejando el resto de su equipaje lo mejor acondicionado que pudo. Y una media hora después había descendido por una barranca poco profunda a la orilla opuesta, tomando la vereda de la izquierda que iba gradualmente elevándose por entre los árboles que cada vez eran más espesos. A las 12 del día estaba en los costados de Telapón. Unos postes, colocados al parecer sin orden ni concierto, marcaban sin duda los límites de la hacienda de Soquiapán, con la de Cuxtitlán o cualquiera otra. Pero allí desaparecía la vereda y apenas se descubrían senderos hechos por el ganado, que partían en diversas direcciones y repentinamente desaparecían entre la espesura del pasto y ramajes. Evaristo perdió la cabeza dolorida por la fiebre. El cansancio de la subida hacía imposible que continuara su marcha, y cayó sin fuerzas, creyendo que tendría que pasar la noche en el bosque, donde sin duda sería atacado por los tigres. Casi sentía no haberse quedado en el rancho. Habría podido limpiar el cuarto, improvisar una cama con tablas, tapar el agujero donde vivía la culebra de cascabel y pasar, en resumen, una buena noche, pero de nada le servían estas reflexiones. Cayó en la hierba y en 1 o 2 horas no supo si sueño, sopo o desmayo le privaron de toda sensación. Despertó al fin, sacó, como quien dice, fuerza de flaqueza, y se volvió a poner en camino retrocediendo hasta la orilla de la barranca. Allí tomó la vereda de la izquierda, que era el camino recto, y como de bajada. Antes de oscurecer, divisó la torre de una iglesia que debería ser de Chalco, de Texcoco o de cualquier otro pueblecillo. Poco le importaba. La misma torre le serviría de guía y llegaría, aunque fuese muy de noche, a un lugar poblado donde encontraría un mesón o un jacal en que pasar la noche. Pero la torrecilla que había visto tan cerca que, como quien dice, podía alcanzar con la mano, se alejaba, y a medida que andaba la perdía de vista en los tornos, subidas y bajadas, y la volvía a descubrir cuando se hallaba a alguna altura, hasta que por fin la perdió enteramente de vista cuando acabó de anochecer. Bien que no estuviese oscuro ni lluvioso. No hubo más remedio, siguió caminando delante sin tomar ninguna vereda, y no supo ni cómo ni a qué horas se encontró en el pueblo de Tepetlaxtoc. Ni mesón, ni casa, ni choza abierta, todo mudo y silencioso. Hasta los perros, que velan y ladran en los pueblos la noche entera, dormían profundamente. Llegó casi a tientas hasta la plaza, y la fortuna le deparó el tejado de una pulquería. Se acomodó en un banco de ladrillo, y rendido y descoyuntado, no tardó en dormirse profundamente. A la mañana siguiente, cuando despertó con los primeros rayos de la luz, se encontró sin su jorongo y sin sus pistolas.
El pacífico pueblo de Tepatlaxtoc, del que tendremos que hablar más adelante, comenzaba a crear fama y aspiraba a competir con el antiguo y bien sentado renombre de Riofrío. Levantóse azorado, miró a todas partes y llevó sus 2 manos a la cintura. ¿Le habrían robado la faja en que tenía sus onzas de oro? No, todo estaba intacto. Casi se alegró de que solo le faltasen el jorongo y las pistolas. ¿Quién se las quitó? Imposible de saberlo. La pulquería estaba cerrada, el pueblo dormido todavía. Una serie de inditas trotando, cargadas con su quimil en las espaldas, atravesaban la plaza. Los perros, desperezándose y olfateando el suelo, se dirigían hacia el desconocido y plegaban la boca, enseñando a Evaristo sus colmillos amenazadores. ¿Qué hacer? ¿A quién reclamar? Gruñendo malas palabras contra el pueblo ladrón, esperó a que se hiciese más de día, se levantaran las gentes y pudiese encontrar un caballo alquilado o siquiera un burro y un guía que lo condujese a la Hacienda Blanca. Para no dejar en duda al lector y que le parezca inverosímil el daño que la mala gente hizo a nuestro benemérito tornero, le diremos que el robo lo cometió el mismo dueño de la pulquería. Evaristo, al acostarse en la banca de ladrillo, habló recio, maldiciendo a los coyotes, a la culebra, a la hora maldita en que le había ocurrido arrendar el desmantelado rancho. Tosía, escupió el polvo que se había tragado en la mañana en el camino, sacó lumbre, fumó, rezó sus acostumbradas devociones que se reducían a pedirle a Dios que permitiera que Cecilia cayese en su poder y le diese ocasión de encontrar a Lamparilla en un despoblado para hacerlo pedazos. Y concluido esto, le vino el sueño y se quedó como una piedra, con la boca abierta y roncando como un bienaventurado. El pulquero, que dormía tranquilo, rodeado de su mujer, de sus hijos, de sus 2 cuñadas y de 2 criados, todos revueltos en los petates que le servían de cama en lo que podemos llamar el salón, oyó ruido, se levantó, puso el oído en las rendijas de la débil puerta que daba a la calle, escuchó cuanto dijo Evaristo, sin comprender gran cosa, y esperó. Se fijó únicamente en el nombre de Cecilia. Él conocía a Cecilia, que más de una vez había ido a comprar maíz y trigo a la grande y a la chica, y había hecho alto en la pulquería, y aún almorzado con su familia. Podría ser otra Cecilia o la misma, pero en uno y otro caso poco le importaba. En estas y otras reflexiones pasó más de un cuarto de hora, no oyendo ruido. Abrió con mucho tiento la puerta, salió y examinó al descarriado viajero. Observó que dormía profundamente, que junto a él había 2 pistolas y el jorongo que lo cubría estaba flojo y medio caído al suelo. Se apoderó de las pistolas, solivió el jorongo y con el mismo tiento y precaución entró a su casa y volvió a cerrar la puerta. Si mañana le ocurre reclamar, se dijo el pulquero, no podrá pensar que yo he podido salir de mi casa para robarlo, y si quiere armar escandalito lo llevaré al alcalde como mañoso que se ha introducido en el pueblo. Acostóse después de hecha esta reflexión y se durmió dando gracias a Dios de que le había proporcionado un ahorrito, pues así llamaba a los rabillos que cometía cada vez que se lo presentaba ocasión. Volvamos a Evaristo. Ni por la imaginación le pasó que el dueño de la pulquería fuese el autor del robo, así que luego que abrió, entró y lo encontró muy afinado limpiando sus tinas y su mostrador y esperando un chinchorro de burros que no tardaron en llegar, cargados del excelente licor de la hacienda de Manuel Campero. Acabadas las ocupaciones, Evaristo trabó conversación y tomó leguas, como quien dice, para lo que le importaba, sin decir ni una palabra de las prendas que le faltaban. El pulquero, muy amable y campechano, satisfizo todas las cuestiones de Evaristo y le indicó una casa del frente, donde había un vecino que podía alquilarle un caballo y guiarlo hasta la Blanca. Amigo, le dijo, caminará con toda seguridad y llegará temprano a la Blanca, porque ya se han descubierto por estos rumbos varios mañosos que no dejan de hacer su daño al pueblo. Y le diré la verdad, si yo lo hubiera sentido a usted anoche, quizá le habría ido mal y dormido en la cárcel, o lo hubieran lastimado. Esos fusiles que ve arrimados a la pared siempre están cargados por lo que pueda suceder. ¿Quién quita?